Buenos días, gracias por participar en nuestro webinar de hoy, darse cuenta del valor de la gestión del portafolio de proyectos, qué esperar cuando se implementa. Algunos puntos de logística antes de iniciar. Todos estarán en mute durante la presentación. Sin embargo, si tienen alguna consulta, se estará monitoreando el chat, así que pueden hacer sus consultas por este medio. El webinar será grabado y distribuido durante el día junto con la información de PDUs. Sin más, lo dejo con el señor Marco Blin para la presentación de hoy. Muy buenos días tengan todos. Vamos a estar hablando un poquito realmente de lo que es el valor del negocio de la gestión de portafolio de proyectos, ya con un nivel profesional y tratando de explicarles un poco cuáles son los beneficios de tener toda la metodología implementada y respaldada por una herramienta de software automatizada. EPN Live está auspiciando el webinar y la idea es desarrollar toda la información, todo el conocimiento de lo que es el valor de negocio en la gestión de portafolio y proyectos. Y vamos a ver durante el proceso algunos pantallazos de lo que la herramienta permite. Para hablar un poquito nada más de EPN Live, es importante notar que es el líder global en soluciones empresariales para la gestión del trabajo, proyectos, programas y portafolio. Tienen experiencia en consultoría PPM, Portfolio Project Management, desde 1999. Tenemos soluciones rápidas porque tenemos soluciones ya preconstruidas y tenemos bajo riesgo en las soluciones porque permitimos una plataforma SaaS, Software as a Service o hosteado en la nube, y también tenemos soluciones on-premise. Un poquito el background de lo que es EPN Live. Tenemos más de 5,000 clientes en 38 países. Hemos recibido reconocimientos de Inc. 500 que tiene que ver con el tema de las 5,000 empresas que han crecido más rápidamente en el mundo. Hemos sido Partner of the Year de Microsoft en el 2005, 2006, 2008 y 2009. Hemos recibido reconocimientos bronce de lo que es el Top 10 Reviews en el 2011 y en el 2012. Hay otros como Red Herring, Find the Best and Gartner, en donde hemos aparecido en el Magic Quadrant con la intención de posicionarnos por nuestra calidad de nuestros productos. Y contamos con más de 125 partners en el mundo. Específicamente para Latinoamérica, PM360 es el partner autorizado y por eso nosotros en esta alianza desarrollamos estos webinars con la intención de poder difundir el conocimiento de lo que es la administración profesional de portafolios, programas y proyectos. Bueno, empecemos con la presentación. Actualmente los negocios, las organizaciones, tanto públicas como privadas, han entendido la necesidad de gestionar un portafolio de proyectos o su cartera de proyectos. Esto con la intención de poder organizar, poder gestionar, poder administrar, poder priorizar adecuadamente todas las iniciativas de proyectos que se encuentran en la organización y tener un balanceo adecuado de cuáles de esas iniciativas, de cuáles de esos proyectos, de cuáles de esos programas, o inclusive de cuáles de esos portafolios deben estarse siendo ejecutados para alcanzar los objetivos del plan estratégico. El plan estratégico básicamente lo que va a definir es, bueno, cuáles son mis objetivos, cuál es mi visión, hacia dónde quiero ir, o sea, cuál es la idea de dónde quiero estar. Y con esto entonces el portafolio lo que me permite a mí es definir precisamente, bueno, de todas las iniciativas de proyectos que están en la organización, cuáles son las iniciativas correctas, ¿sí?, de autorizar para convertirlas en proyectos o programas y desarrollar las mismas para alcanzar dicho planeamiento estratégico. Otro tema muy importante con el tema de gestión profesional de proyectos, programas y portafolios es que tenemos mejoras en la gestión de recursos. Ya voy a pensar en que los recursos van a estar basados en un capacity planning o una capacidad de negocio, viéndolo desde la perspectiva organizacional y no así viéndolo individualmente en cada área de negocio. Sucede mucho que los proyectos de tecnologías de información los gestiona tecnologías de información, los proyectos de logística los gestiona logística, y dependiendo del área de especialización. Lo que se busca con el portafolio organizacional básicamente es que los recursos sean de la organización y van a ser demandados por las iniciativas, proyectos y programas que se encuentren en ejecución en ese momento. El otro tema muy importante es que las ideas o las nuevas iniciativas que se tienen en la organización también van a ser gestionadas de una forma profesional.
Y esto tiene que ver mucho y está muy ligado a los procesos de formulación y evaluación de proyectos. Es importante entender, bueno, si un proyecto es factible, desarrollar todo lo que es los estudios de preinversión, la factibilidad, y luego en procesos más avanzados en el tema de evaluación, ver si el proyecto realmente es viable, o sea, si la iniciativa que estamos proponiendo en la organización realmente está generando valor y está siendo alineada a los objetivos estratégicos de la organización por un lado, y por otro lado, si realmente mi capacidad instalada me permite desarrollar esos proyectos. Esto con la intención de asegurar de que el proyecto o el programa que se está autorizando pueda contar con los recursos necesarios para su adecuada gestión y su adecuada realización. También es importante entender que PPM o la gestión de portafolios y proyectos puede transformar la ejecución del negocio. Hay un auge muy grande en el mundo basado en los beneficios que da esta filosofía de transformar la ejecución del negocio. Lo que se busca es que las organizaciones no sean tan funcionales, sino más bien que se enfoquen en un tipo de organización matricial en donde los proyectos realmente tengan la relevancia y tengan el apoyo para poder desarrollarlos de una forma adecuada. También es muy importante comprender que proporciona ejecutivos involucrados y equipos de proyectos con nuevas formas de colaborar. Ya no solo necesitamos tener una metodología de gestión de proyectos, programas y portafolios claramente definida, sino que necesitamos rapidez para comunicarnos. Aquí la idea es que tengamos una herramienta automatizada que precisamente me permita a mí esa colaboración. Cuando hablamos de colaboración estamos pensando en dos enfoques. El enfoque tecnológico, en donde tengo una plataforma de colaboración, hablemos de una intranet, en donde puedo postear los archivos del proyecto, en donde tengo una herramienta de software que me permite generar alertas, generar comunicados, generar recordatorios, tener reportes en tiempo real, poder crear reportes personalizados, tener toda la información disponible. Y el otro tema es, en el proceso de comunicación, poder definir la estrategia de colaboración que va a haber entre los involucrados para tener información concisa, clara y eficiente. Evidentemente, todo este tipo de beneficios al final lo que me van a permitir a mí es realizar el trabajo de una forma más productiva y eficaz. ¿Por qué? Porque estamos dándole optimización al proceso, nos basamos en una filosofía de trabajo del PMI con todos sus procesos a nivel de estándares para portafolio, para proyectos, con la intención de que esa eficiencia ya está desarrollada en cada una de las áreas de conocimiento y los grupos de procesos, entonces podamos dimensionarlos para plasmarlos dentro de la metodología de una organización. Entonces, con solo la introducción ya vale muchísimo la pena invertir o crear cultura en este tipo de iniciativas con la intención de precisamente poder disfrutar de todos los beneficios que se gestionan en este tipo de procesos. Gartner en el 2010 en el Magic Quadrant hablaba un poquito de que cuál era el propósito de PPM y básicamente es lo que se busca es coincidir con algunas de las necesidades funcionales inmediatas, lo que se está gestionando en la organización, pero también poder apoyar el plan de trabajo sucesivo. ¿Qué significa esto? Que cada una de las iniciativas vamos a generarle un plan de proyecto, vamos a generarle todos los procesos de evaluación, de formulación, pero en el fondo lo que se busca es definir claramente entregables para poder generar mediciones, y estas mediciones lo que me van a permitir a mí es entender, bueno, cuál es la salud de los componentes del portafolio que están en ejecución. Entonces vemos que también existen ya especialistas en el mundo que vienen apoyando esta filosofía. Los desafíos, bueno, generalmente cuando se está considerando implementar una solución PPM, ya hay elementos en la organización en donde tenemos un dolor, o sea, algo nos está doliendo. Generalmente los mismos son que existen disparidad entre los proyectos. Esto quiere decir que la demanda, los recursos y la gestión del tiempo de las actividades no están siendo congruentes. Tengo pocos recursos para muchas actividades. Tengo una demanda constante de nuevas iniciativas, de nuevos proyectos que tengo que gestionar. Y entonces aquí es donde me doy cuenta que mi capacity planning no necesariamente está bien gestionado o alineado a la verdadera necesidad del negocio. Y por otra parte, no tenemos los indicadores de gestión claramente definidos
mediante los cuales podemos darle seguimiento adecuado en el proceso de control a cada una de las actividades que se están desarrollando. Entonces, estos son los primeros síntomas que nos indican, bueno, necesitamos implementar una filosofía de trabajo de este tipo porque tenemos algunas oportunidades de mejora en la organización. ¿Qué problemas genera precisamente estos síntomas? Bueno, la priorización de las decisiones es ineficiente o no calendarizada. No tenemos claridad en el proceso de priorización. O sea, tenemos varias iniciativas, tenemos proyectos, tenemos programas, pero la priorización que estamos haciendo no está alineada necesariamente al plan estratégico institucional, sino que más bien está siendo desarrollada de una forma reactiva. Esto quiere decir, bueno, tengo un proyecto con problemas, entonces tomo una decisión. Tengo una necesidad en el negocio que ya se me volvió un problema, entonces tomo una decisión. Aquí lo que se busca básicamente es que esa priorización más bien sea enfocada en, bueno, mis indicadores de negocio, la razón de ser de la organización y alineada a los objetivos estratégicos para entonces yo poder alcanzar mi visión empresarial. También existen temas en donde, bueno, como no tengo la información consolidada, como los recursos no están gestionando adecuadamente la filosofía de proyectos, entonces cuando se pide información, reportes, cuando se piden informes de rendimiento, estados de proyectos, qué sé yo, reportes de costos, reporte de utilización de tiempo de los recursos, esa información no está disponible tan rápido, sino que tenemos que hacer procesos manuales para recopilar la información y después de recopilar esa información procesarla para generar un entregable que es el informe solicitado. Con herramientas automatizadas esto desaparece porque la información siempre va a estar disponible en tiempo real. El tema de dashboard o el tema de reportes es muy importante porque me permiten entender, bueno, cómo está la salud del portafolio, cómo está la salud de un programa, cómo está la salud de un proyecto, cómo está la salud de las iniciativas que se están gestionando y qué impactos podrían causar en los proyectos, programas y portafolios que están en ejecución. También identificamos problemas como recursos cuello de botella. ¿Qué significa esto? A veces tenemos recursos muy valiosos en la organización que tienen muchísimo conocimiento del negocio y están sobreasignados a muchos proyectos precisamente por su eficiencia, por su conocimiento. Lo que sucede con esto es que tenemos temas complicados cuando tenemos recursos críticos. Entonces, lo que busca el PPM precisamente es identificar, bueno, cuáles son los recursos críticos y hacer una gestión de cadena de recursos adecuada. Y esto también repercute en el siguiente problema, que es la poca visibilidad del uso de los recursos, ¿verdad? Nadie sabe en qué está la gente, nadie sabe quién está ocupado, quién está sobreasignado, quién está subutilizado. Y a veces sucede que tenemos usuarios recargados y usuarios ociosos. Entonces aquí lo que se trata de hacer es precisamente una nivelación de los recursos para que se haga un uso eficiente de los mismos. Por otro tema también muy importante es mi planificación organizacional versus la gestión de proyectos. A veces no hace sentido la estrategia de gestión de proyectos que estoy utilizando versus la planificación organizacional. ¿Qué quiere decir esto? Que estoy ejecutando proyectos que no me están dando valor en el negocio. Entonces, con una implementación de PPM, entonces podemos identificar precisamente, bueno, cuáles iniciativas sí hacen sentido, cuáles proyectos sí hacen sentido y por ende esos son los únicos que se van a realizar con la intención de darle valor a la organización. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, precisamente lo que venía mencionando. Vamos a mejorar los procesos PPM, vamos a adoptar una herramienta donde voy a automatizar todo lo que es el proceso de gestión. Los beneficios tangibles son que vamos a tener un alineamiento estratégico entre la gestión de portafolio y el plan estratégico organizacional. Vamos a tener una mejor colaboración entre los hilos organizacionales. Aquí precisamente es donde vemos ya una organización en donde los recursos están asignados a proyectos. Podrían inclusive estar compartidos con operaciones, pero se da una mayor colaboración entre toda la organización porque hay una filosofía que está transversalmente difundida en la organización. Entonces ya todos sabemos cuál es la filosofía de trabajar bajo proyectos y también entendemos cuál es la importancia de realizar los mismos. También me ayuda muchísimo en lo que es la toma de decisiones y rendición de cuentas. Al tener una gestión de portafolios, programas y proyectos, evidentemente ya tengo un mapa completo de lo que estoy gestionando en la organización.
Este mapa me permite a mí identificar, bueno, cuáles iniciativas, proyectos o portafolios están en rojo, están en amarillo, están en verde, dónde tengo que invertir más recursos, cuáles actividades tengo que gestionar de una forma adecuada, cuáles actividades tengo que monitorear con un mayor nivel de seguimiento, con la intención entonces de que esa toma de decisiones me permita a mí ser proactivo y no reactivo. El otro tema es, como tengo toda la información consolidada, evidentemente la rendición de cuentas es muchísimo más fácil porque tengo indicadores en tiempo real. Por otra parte, voy a tener procesos de PMO, o sea, todo lo que tiene que ver con la oficina de proyectos, los voy a tener simplificados y voy a tener plantillas estándares. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tener una organización en donde tengo una filosofía de trabajo, ¿sí? En donde todos compartimos homologación de procesos. Eso quiere decir que todos los diferentes hilos de la organización van a desarrollar proyectos de la misma manera, van a utilizar las mismas plantillas. Evidentemente, dependiendo de la especialización técnica del proyecto, algunas podrían tener más o menos plantillas, dependiendo de lo que se esté realizando, pero en el fondo lo que se busca es que todo esté estandarizado. Y el beneficio tangible, que es el más importante de todos, es que mejora la productividad organizacional. Si yo tengo una metodología de gestión de portafolios definida, si la tengo implementada, si la tengo automatizada en una herramienta de software y tengo la cultura necesaria en la organización para poder desarrollar el proceso, evidentemente voy a ser más productivo. Evidentemente mis recursos se van a enfocar diferente, van a tener herramientas, van a tener procesos definidos y por ende la gestión de lo que son proyectos, programas y portafolio va a ser más fluida en la organización. Inclusive ya vamos a saber cuáles son las líneas de aprobación, cuáles son los procesos necesarios y por ende entonces mi estrategia está claramente definida. Esto me va a evitar el retrabajo, me va a evitar tener recursos sobreasignados, me va a evitar muchos inconvenientes que hoy me están generando problemas en la organización. Bueno, y realmente, ¿qué es el alineamiento estratégico a través del portafolio de proyectos? Precisamente lo que me permite es tener un alineamiento de los recursos con prioridades estratégicas con la intención de que la organización cumpla sus objetivos. A veces sucede que tenemos trabajo en la organización, trabajo operativo y también tenemos proyectos en ejecución. Entonces, la gestión de proyectos y portafolios me permite a mí alinear estas dos grandes fases, estos grandes procesos, con la intención entonces de conocer, bueno, cuáles son los retos que tengo yo en operativa, cómo los proyectos van a apoyar a optimizar esos procesos operativos y, muy importante, tengo decisiones de priorización tanto a nivel de operaciones como a nivel de proyectos. Es muy importante también que podemos tomar decisiones de priorización y de trade-off con la intención de ver, bueno, el trade-off es cuánto voy a perder en un proceso, pero también cuánto voy a ganar, con la intención de ver, bueno, qué impacto le estoy generando al negocio. También lo que se busca es evitar proyectos de bajo valor y del famosísimo trabajo sucio, ¿verdad? La idea aquí es que nadie esté haciendo retrabajo, no se estén gestionando proyectos que no den valor a la organización con la intención de optimizar los recursos que tenemos en la organización. ¿Qué se busca realmente? Lo que buscamos es tener un entorno IT integrado. Como vimos, la filosofía de una metodología viene en función de las mejores prácticas o los estándares de las diferentes organizaciones a nivel mundial que desarrollan proyectos. Pero es muy importante entender que la metodología por sí sola no hace nada, sino que ocupamos herramientas para poder automatizarla. Básicamente aquí, cuando hablamos de entorno IT integrado, lo que buscamos es entender que existen demandas en el negocio, ¿sí? Existe demanda de proyectos, de incidentes, de cambios. Entonces, entramos en decisiones de seleccionar trabajo. Entonces podríamos enfocarnos precisamente, bueno, en un portafolio de servicios en donde yo voy a gestionar esos incidentes, esos cambios, esos problemas. En un portafolio de aplicaciones donde hago releases, backlogs y pruebas. Y un portafolio de proyectos en donde manejo los proyectos, sus tareas, sus inconvenientes o dichos y sus riesgos. ¿Por qué? ¿Y por qué los tengo que identificar claramente? Porque en el fondo lo que necesitamos es poder reportar, poder generar métricas, poder generar dashboard, tener la ejecución clara de las actividades,
poder hacer gestión sobre los recursos, sobre el trabajo y sobre su tiempo. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que buscamos es una estructura de gobernanza común y controlada. ¿Qué quiere decir todo esto? Que con un entorno de IT integrado a lo que es el PPM, a la gestión profesional de proyectos y programas, podemos alcanzar entonces un nivel de madurez bastante interesante y podemos gobernar adecuadamente la gestión de proyectos, portafolios y programas. Lo más importante de todo esto es que podemos ejecutar control sobre todas las actividades. Lo que no podemos medir no lo podemos controlar, lo que no podemos controlar no podemos mejorar. Entonces aquí va en función de que puedo medir, lo que puedo medir lo controlo, y cuando controlo lo que estoy buscando es mejorar el proceso. Inclusive a nivel de control integrado de cambios en lo que es la gestión de proyectos podemos identificar, bueno, cuál actividad específica tuvo una desviación y cómo puedo yo gestionar adecuadamente esa desviación para que no genere impacto en el proyecto. La evaluación de alineamiento y valor generalmente está un poco enfocada, ¿verdad?, en lo que son los dueños de los procesos de negocio, el alineamiento estratégico, una reducción de costos, subir muchísimo el tema de satisfacción del cliente o del empleado, evitar los riesgos y tener una expectativa de retorno sobre la inversión que se está generando en un proyecto. Entonces, ¿cómo hago esto? Precisamente basado en evaluaciones. Estas evaluaciones lo que me van a permitir a mí es precisamente definir claramente la metodología. Ok, el proyecto que está en ejecución, que generó un producto o servicio, ¿sí?, ¿me fue eficiente o no me fue eficiente? Y si fue eficiente, ok, ¿qué tanto valor le dio el resultado o producto de ese proyecto a la organización? Y por ende entonces puedo ver indicadores de negocio definidos en la organización. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que yo puedo poner un indicador que diga, bueno, las iniciativas de proyectos que estoy gestionando, sí, y son proyectos de mejora, necesito yo optimizar la reducción de costos en un proceso operativo en un 35%. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo hago la evaluación del proyecto, entonces, si la reducción del costo del proceso una vez implementado es menor a 35%, entonces evidentemente no va a ser viable para mí. ¿Por qué? Porque no voy a cumplir un objetivo estratégico de la organización. Entonces todo este tipo de insumos o todo ese tipo de información lo que me permite a mí es precisamente tener ese valor en el negocio y tener toda la gestión de trabajo, de proyectos, de programas y de portafolio alineados precisamente al plan estratégico para obtener ese valor. También me permite ver el tema de puntuación y priorización de proyectos. La herramienta EPM Live me permite a mí tener toda la gestión de iniciativas centralizada, me permite tener el portafolio de ejecución o todos los proyectos y programas que se están ejecutando, y por ende yo puedo ver las escalas de puntuación y priorización de todos los componentes del portafolio. ¿Qué quiere decir esto? Puedo ver tendencias, puedo ver cuando un proyecto se está cayendo, cuando un proyecto está con problemas. Puedo ver cuánto valor le va a generar una nueva iniciativa a la organización. Inclusive podría pasar de que estoy ejecutando 5 proyectos y un programa y resulta que tengo una iniciativa que es tan estratégica para la organización que yo podría priorizarla e inclusive suspender 2 proyectos y un programa para que la nueva iniciativa tome los recursos destinados a los proyectos que estaban en ejecución, porque me da mayor valor a la organización. Y esto es muy importante porque en el fondo también puedo ver temas de costos, puedo ver si hay desviaciones en la triple restricción, alcance, tiempo, costo, puedo ver si se están cumpliendo los criterios de aceptación de calidad de cada uno de los entregables, puedo ver si se está haciendo una gestión adecuada de lo que son todo el management o toda la gestión del proyecto. Puedo ver inclusive, bueno, cómo se está moviendo la tasa de retorno de la inversión. Y entonces todo este tipo de dashboard lo que me permiten es tomar decisiones adecuadas en el tiempo adecuado. Entonces es muy importante ya entender que no solo me va a permitir gestionar proyectos, programas y portafolios, sino que me va a permitir gestionar mi priorización enfocado en el plan estratégico. Hay procesos también de evaluación y selección del portafolio. Esto es muy interesante porque cuando se está haciendo la gestión de iniciativas, realmente uno lo que busca es identificar, bueno, cuáles iniciativas nuevas pueden entrar al portafolio, hacer una evaluación para determinar, bueno, si son factibles, si son viables realizarlas,
puedo hacer una selección basada precisamente en los indicadores de gestión del negocio. Y esa selección lo que me va a permitir es tener los famosos mapas de burbujas, ¿verdad? Donde yo veo, bueno, cuáles proyectos son realmente estratégicos, cuáles proyectos podrían tener riesgos muy altos, cuáles proyectos podrían tener desviaciones. Y esto al final me va a permitir hacer una selección adecuada de las iniciativas correctas para entonces seguir un proceso de gestión de iniciativas. Y ese proceso de gestión de iniciativas en el fondo lo que me va a permitir es autorizar un proyecto programa que va a ser un proyecto programa correcto bajo la filosofía estratégica de mi organización. Entonces, es interesante entender que tengo herramientas para poder hacer esa evaluación y selección. Ya tengo información, o sea, no tengo que tomar decisiones basadas en supuestos, sino que la herramienta me va a permitir a mí determinar, bueno, cuál es la selección correcta de las iniciativas que están en el portafolio para seguir el proceso. También tengo herramientas para el análisis del portafolio. Y existen los famosos modelos del what if o qué pasa si, en donde yo tengo utilización de recursos, tengo tareas, tengo proyectos priorizados y puedo hacer una recopilación de la información para analizarla, priorizarla y darle seguimiento a todas las demandas de proyectos. ¿Qué significa esto? Hablamos hace un rato de lo que es el capacity planning o la capacidad instalada de mi organización y aquí yo fácilmente puedo tomar decisiones para entender, bueno, tengo los recursos necesarios en la organización para hacer la gestión de todos los proyectos, programas, portafolios e iniciativas que están en proceso. Tengo recursos financieros para soportar toda esta demanda, ¿sí? O voy a tener que hacer una proyección a 5 años y distribuir todas estas iniciativas en 5 años porque evidentemente mi capacidad instalada no me da para soportar toda la gestión que debo realizar. Entonces, en el fondo lo que se busca es tener el mapa real de, bueno, mis recursos disponibles versus mi plan financiero versus las demandas del negocio versus mi plan estratégico institucional. Entonces ya hace mucho sentido en donde yo en una sola herramienta puedo consolidar toda esa información. ¿Para qué? Para tomar decisiones de una forma eficiente y alineadas precisamente a la filosofía de trabajo de la organización. Más o menos así se ve lo que son los procesos de priorización y selección. Entonces, donde vemos flujos de efectivo, ¿sí? Lo que es mi disponibilidad financiera versus las inversiones que tengo que realizar. Ver de qué manera el valor estratégico calza en la organización, precisamente validando ese costo. Esto es con la intención de decir, bueno, con el presupuesto que tengo designado para la ejecución de proyectos, ¿sí? ¿Cuál va a ser mi estrategia para ejecutar los proyectos que tienen mayor prioridad y generan mayor valor en la organización? Por otra parte, hablamos también de lo que es la colaboración entre los hilos organizacionales. Esto es muy importante entender porque es una filosofía que se debe permear en todas las líneas de la organización. Estamos hablando de un tema de cultura y es, bueno, todos los colaboradores tienen que comprender qué es la gestión de proyectos, programas y portafolios, cómo funcionan, para qué sirven, cuál es su rol dentro de esa gestión. Hay organizaciones que por su nivel de madurez ya tienen departamentos específicos para la gestión de proyectos, inclusive tienen una oficina de proyectos ya con su metodología, con sus estándares definidos. Hay otros que no. Entonces, aquí lo que se busca es mejorar esa colaboración realmente, o sea, que sea tangible entre las organizaciones internas, compartir recursos y adoptar la filosofía de trabajo. Es importante aquí denotar que, por ejemplo, la gestión de recursos entonces ya no va a estar recargado solo en la parte operativa, sino que tenemos un administrador de proyectos del lado de la parte de gestión, tenemos un administrador de recursos del lado de la gestión de portafolio y ellos interactúan activamente precisamente para hacer una gestión adecuada del equipo que se está utilizando en los proyectos. En el caso de los financieros pueden fácilmente actualizar los costos asociados al proyecto sus centros de costos. ¿Qué quiere decir esto? A veces cuando desarrollamos proyectos, la gestión de costo no se hace de una forma efectiva. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabemos cuánta plata está demandando el proyecto. Con esta filosofía de trabajo también es al revés. El mismo proyecto está alimentando a finanzas de la información y le está mostrando los flujos de efectivo que se están ejecutando en cada uno de los meses.
que se está desarrollando el proyecto. Por otra parte también esta colaboración va a ser muy fluida a nivel de todos los hilos organizacionales porque tenemos visibilidad en tiempo real del estado de los proyectos y del portafolio. ¿Qué quiere decir esto? Los interesados, los patrocinadores de cada uno de los proyectos pueden identificar, bueno, cómo está la salud de mi proyecto, ¿sí? ¿Cómo está haciendo esa gestión? ¿Estoy teniendo desviaciones? ¿O no estoy teniendo desviaciones a nivel de costo? Sí, aquí hay indicadores importantes de lo que es valor ganado que también están claramente definidos en la herramienta. Y por otra parte, permite a los ejecutivos y administradores asegurar asegurar que los resultados del negocio están siendo alcanzados. Si yo tengo un dashboard con toda la información consolidada y disponible en tiempo real, evidentemente yo tengo información tangible, información directa que me va a permitir entender, bueno, ¿se están alcanzando los resultados de la organización o no se están alcanzando? Y por ende puedo tener una toma de decisiones oportunas. Aquí vemos un poquito el tema de, bueno, requerimiento de recursos y disponibilidad. Aquí vemos a veces que, bueno, hay 5, 6, 7, 8 proyectos en ejecución, tenemos un programa en ejecución, tenemos 16 iniciativas siendo gestionadas. Entonces aquí yo puedo ver precisamente la utilización de los recursos de un proyecto en específico, de 2 proyectos en específico y hacer comparaciones para ver la disponibilidad de los recursos. Es muy importante identificar la sobreasignación de un recurso o la subutilización de otro recurso. Aquí lo que tratamos de buscar es que el estándar dice que las 160 horas del mes de cada uno de los colaboradores debe estar siendo utilizada eficientemente. Entonces, bueno, ver si esas 160 horas realmente están siendo utilizadas adecuadamente o si no son 160 y son 250. Entonces, lo que pasa es que tenemos un colaborador, ¿verdad?, sobrecargado y muy probablemente lo que va a buscar es moverse a otra organización en donde no tenga ese nivel de trabajo. O por el otro lado también identificar, bueno, tengo un recurso que no está haciendo nada y más bien eso en el fondo lo que genera son conflictos a nivel de los colaboradores porque uno se siente con muchísimo trabajo y el otro realmente no está dando mayor aporte a la organización. Entonces, eso me permite también a mí hacer proyecciones. Bueno, ¿cuándo puedo empezar este proyecto que acaban de autorizar? O sea, ¿tengo los recursos para empezarlo ahora en julio o tengo que esperarme hasta octubre porque hasta octubre hay disponibilidad de recursos? Entonces, esta visibilidad precisamente me permite a mí indicarle a la organización y al negocio, bueno, cuál es la situación actual de los recursos. Este slide me gusta mucho porque aquí podemos ver inclusive la capacidad de recursos versus la demanda de recursos. A veces sucede precisamente que la organización a nivel gerencial, el ejecutivo, a todos los proyectos les dice que sí. Lo que sucede es que a veces la capacidad instalada no da abasto con toda la demanda. Entonces, EPN Live también me permite a mí ver esa demanda. A ver, bueno, tengo los recursos necesarios, ¿sí?, para ejecutar todos estos proyectos nuevos que están autorizados o realmente no. Inclusive me dice cuáles serían los recursos que yo necesitaría adicionar o asignar a los proyectos para entonces poder desarrollar los mismos. Y eso es un tema interesante en organizaciones grandes como los bancos, como empresas transnacionales. Si no se tiene mapeado esto, es muy difícil poder gestionar adecuadamente lo que son proyectos, programas y portafolios, porque en el fondo ni siquiera sé cuánta capacidad instalada tengo para sostener o gestionar oportunamente esta demanda. En el tema de planificación financiera, la herramienta me permite también tener un flujo de efectivo desarrollado al proyecto, me permite sacar tendencias, me permite sacar reportes, me permite inclusive ver desviaciones. O sea, la actividad 8 del proyecto 5 me costaba $16,000, pero estoy revisando el flujo de efectivo y me costó $35,000. O sea, ¿qué pasó? Inclusive la herramienta puedo configurarle alertas para entender, bueno, por qué se hubo una desviación tan grande en el costo de una actividad. Y esto me permite a mí tener las partidas detalladas que van a estar mapeadas directamente en las actividades indicadas en el cronograma. Y lo más importante de esto es que también me permite identificar el costo de horas hombre, me permite identificar costos de materiales y por ende puedo tener un presupuesto consolidado dentro de la herramienta. Inclusive la herramienta me permite mapear en cuál cuarto voy a tener que hacer yo las inversiones y darle seguimiento porque evidentemente si en el mes de marzo tenía que gastar $35,000 y no los gasté,
Entonces eso quiere decir que tengo flujo a mi favor. Pero bueno, ¿por qué ese flujo está a mi favor? ¿Qué fue lo que pasó? Se retrasó una actividad. Un proveedor incumplió con la entrega, con el tiempo de entrega de alguno de los elementos necesarios para el proyecto. Entonces, la planificación financiera del portafolio no solo me permite ver los flujos, sino que también me permite ver comportamientos y me genera alertas para entender, bueno, el flujo de efectivo del proyecto no está tan saludable como yo esperaba, o si evidentemente se está haciendo una muy buena gestión y el flujo de efectivo va según lo presupuestado. También hay un tema muy importante. Ahorita estamos en una era en donde el social media o las redes sociales nos están facilitando el trabajo. Entonces es muy interesante en donde ya tenemos sitios, intranets, tenemos blogs, tenemos wikis, tenemos sistemas de chat, tenemos intranet. Tenemos un montón de herramientas tecnológicas que realmente me permiten compartir información. EPN Life está adoptando precisamente este enfoque de una forma empresarial con la intención de utilizar adecuadamente el social media. Esto me va a permitir tener información directa, información disponible, información centralizada y poder manejar la comunicación de una forma más eficiente. Si estoy constantemente comunicándome en los proyectos, tengo una mayor probabilidad de que tenga éxito en el mismo. Entonces utilizamos todas las plataformas tecnológicas necesarias precisamente para apoyar la gestión. Eso también tiene un impacto positivo en la organización porque los colaboradores comienzan a comprender que las redes sociales no es solo para socializar a lo externo de la organización, sino que también internamente puedo tener un enfoque diferente e innovador que me va a permitir precisamente distribuir la información de una forma diferente y que realmente a la gente le gusta por su filosofía de trabajo. Hablamos también un poco de lo que fue mejorar la toma de decisiones y la responsabilidad. Realmente aquí lo que se busca es proveer inteligencia de negocio poderosa y reportes confiables. Cuando hablamos inteligencia de negocio vamos a generar información realmente importante, información con sentido, sí, para la toma de decisiones. Hay una filosofía de los estadounidenses que dice single source of truth, que es hay solo una única fuente de información verdadera. Entonces, ¿cuál es la fuente? Precisamente la herramienta que me está permitiendo a mí hacer toda la gestión. Ahí yo voy a tener la información consolidada y por ende entonces tengo un único punto de información veraz. Tengo dashboard y reportes automatizados. Esto es muy importante. Hay dashboards que son básicos o esenciales por un tema de definición de mejores prácticas, pero también puedo personalizar reportes. Entonces puede ser que para un proyecto es muy importante tener muy controlados todos los indicadores de costos, pero para otro proyecto realmente lo que me interesa es el indicador de tiempo. Entonces inclusive puedo en esos dashboards generar reportes automatizados, pero también puedo personalizarlos. Esto quiere decir que voy a tener un punto de reportes adicional y específico para el proyecto A nivel de costo, que para el proyecto B no es importante, pero el proyecto B tiene un reporte automatizado adicional de lo que es, por ejemplo, gestión de tiempo, que para ese proyecto la restricción es tiempo. Tenemos información precisa y a tiempo para la toma de decisiones. Esto es muy importante porque como toda la información está centralizada, los indicadores están en tiempo real, entonces los ejecutivos de negocio tienen la información necesaria, la información precisa y la información disponible en el momento que la requiere. Entonces esto es muy importante. ¿Por qué? Porque me va a permitir tener visibilidad de la administración sobre la inversión que se está realizando en los proyectos. Y en el fondo lo que se busca es, ok, ¿de qué forma entonces puedo yo tomar esas decisiones? Bueno, muy fácil. Simplemente hay que ingresar al dashboard de EPN Life y entender, bueno, cuáles son los indicadores que están definidos y cuál es el estatus de toda la gestión de portafolio. Y muy importante, la comprensión de los proyectos requiere una mayor supervisión y control. ¿Qué quiere decir esto? Como ya tenemos optimizado todo el proceso de gestión, entonces entendemos que realmente tenemos que enfocarnos más en controlar, en hacer gestión, que en estar apagando incendios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que buscamos? Que podamos tomar decisiones proactivas y no reactivas.
si podemos hacer una gestión de control y supervisión de los proyectos, esto me va a permitir entonces poder generar forecasts o proyecciones con la intención de entender, bueno, ya sé qué va a suceder, entonces vamos a tomar acciones de una vez y no vamos a esperar hasta que algo explote en el proyecto para entonces tomar una decisión. Esto es un dashboard en donde vemos lo que es la gestión de portafolio. Inclusive ahí podemos ver que hay proyectos agrupados por categorías. Aquí lo que se busca entender precisamente es, bueno, cómo está el proceso de gestión de cada una de las actividades en el proyecto y ver, bueno, cuáles tienen desviaciones, cuáles generan un issue, cuáles generan un riesgo, cómo se está gestionando ese riesgo, cuál es el costo, si hay desviaciones, si no hay desviaciones, cuál es el porcentaje completado de cada una de las actividades de los proyectos, inclusive podría haber el porcentaje de avance de una fase del proyecto. Y básicamente aquí es, bueno, cómo está la salud, cómo va ese alineamiento al negocio y qué se está haciendo precisamente con esos issues o esos riesgos que están siendo gestionados, o sea, cómo está la salud de todos esos procesos. En el tema de la visibilidad financiera, tenemos un tema acá del famoso, ¿verdad?, valor ganado, que es, bueno, cuánto fue mi costo presupuestado versus el costo real, ¿verdad?, o el costo actual, y cuáles son las tendencias para la finalización de esos proyectos, o sea, cuánto dinero me hace falta para la consecución de los proyectos y cómo estoy haciendo esa gestión financiera adecuada. Si escuchan un poquito de ruido, perdón, lo que pasa es que está cayendo un aguacero terrible, entonces las disculpas del caso. En el tema de reportes, entendemos también aquí temas que ya tenemos reportes preconfigurados. Todos los proyectos base estándar de la gestión profesional de proyectos están definidos. Tenemos herramientas de reportería ágiles y fáciles de adoptar. En el fondo lo que se busca es que yo no tenga que hacer 1000 clics para poder jalar un reporte, sino más bien es 4 o 5 clics, yo tengo la información consolidada, inclusive los puedo personalizar. Y muy importante, lo que se trata es de tener una filosofía en donde yo tenga un pool de reportes base que van a ser gestionados para todos los proyectos y que los reportes personalizados se van a gestionar bajo demanda. Inclusive los miembros o los team members del equipo podrían gestionarlos, lo puede gestionar el patrocinador, lo puede gestionar un involucrado. Hablamos ahora un poco de lo que es el What If Model. El What If Model tiene que ver mucho con el tema de, bueno, cómo puedo hacer un análisis de escenarios. Entonces, para precisamente poder generar proyecciones, a veces yo conozco ya futuras circunstancias o situaciones que se van a dar en un proyecto. Entonces, esto me va a permitir a mí poder proyectarlas de alguna forma con la intención de tomar decisiones para ver, bueno, cuál es la mejor decisión en el contexto. Esto tiene que ver mucho con, bueno, el escenario actual es el A, pero ¿qué pasa si tengo el escenario B, si tengo el escenario C, si tengo el escenario D? Entonces, la herramienta me va a permitir precisamente hacer esa proyección para ver, bueno, cuál es la toma de decisión adecuada para ver cuál escenario es por el cual voy a optar. Lo mismo tenemos para el tema financiero y es, bueno, cómo se está moviendo el proyecto y qué tan elástico es mi proyecto. Entonces esa elasticidad me va a permitir a mí hacer un análisis de sensibilidad financiera para ver, bueno, cuánto puedo extender un proyecto, cuánto tengo que recortar un proyecto y eso me va a permitir a mí entonces siempre tener una salud adecuada financiera en el modelo. El otro tema que hablábamos era procesos y plantillas de PMO simplificados. Aquí lo que buscamos precisamente es un único marco de gestión homologado, definiendo fases básicas, controlando artefactos, por ejemplo, el caso del negocio, los cronogramas, los informes de estado, el plan de proyecto, con la intención de que todos los proyectos se gestionen de la misma forma. Permite un proceso común y simplificado para la PMO. Esto lo que quiere decir es que, como ya tengo una filosofía de trabajo establecida, la PMO va a estar en función de velar por el cumplimiento de todas esas políticas, estándares, procedimientos y regulaciones que se definieron. Y al mismo tiempo permite a los proyectos individuales seleccionar la metodología adecuada para su tipo de proyecto. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo voy a hacer un proyecto de construcción,
evidentemente voy a tomar la metodología de trabajo definida, pero lo voy a enfocar en un proyecto de construcción. Si tengo un proyecto de desarrollo de software, por ejemplo, entonces voy a utilizar una filosofía de trabajo estandarizada que me permita, por ejemplo, utilizar herramientas complementarias como Scrum, como Agile, con intención entonces de entender cuál es la filosofía de trabajo de un proyecto de desarrollo de software. Si voy a hacer un proyecto financiero, evidentemente las plantillas van a estar un poco más enfocadas precisamente en ese control financiero. Si voy a hacer un proceso de mejora continua, las herramientas van a estar un poco más enfocadas precisamente en lo que es el tema de gestión de indicadores. Entonces, lo importante es que cualquiera de esos proyectos que tienen una especialización técnica específica, yo pueda gestionarlos con la misma metodología. Simplemente voy a tener algunos artefactos adicionales que me van a permitir realizar esa gestión adecuada. Por otra parte, también hay un tema de que podemos generar automatización del ciclo de aprobación en lo que son las iniciativas de proyectos. Entonces, yo puedo ver, bueno, cuál iniciativa está solicitada, cuál está propuesta, cuál está aprobada, cuál está activa, cuándo va a entrar al portafolio, cuáles recursos se le van a asignar. Entonces, esto me va a permitir también tener visibilidad. Inclusive podría haber, bueno, el administrador de proyectos, Marco Blin, por ejemplo, que soy yo, bueno, cuántos proyectos tiene activos, cuántos están en estado suspendido, cuáles propuestas que presentó Marco están ahorita siendo analizadas, cuáles están en stand-by, cuáles fueron denegadas. Y esto entonces al final lo que me va a permitir es desarrollar flujos de trabajo durante el proceso de una forma automatizada. Bueno, aquí vemos más o menos la definición de una fase de un proyecto, que ese es básicamente entender, bueno, quién es el project manager, en qué stage del ciclo de vida o en qué etapa del ciclo de vida está, quién es el dueño de esa fase, quién es el patrocinador, el presupuesto, el estado en el que se encuentra y toda la documentación ¿cómo se llama? Toda la documentación del proyecto la podemos inclusive agregar como attachment en la herramienta. Ok, hablamos un poquito de que ya IPM Live tiene aplicaciones preconstruidas. ¿Qué quiere decir esto? Ya tenemos aplicaciones para gestionar, por ejemplo, el portafolio de proyectos. Tenemos aplicaciones para manejar, por ejemplo, un portafolio de aplicaciones, de desarrollos de nuevos productos, de desarrollar un portafolio de servicios. Tenemos automatización de servicios, construcción e ingeniería, gestión de eventos del portafolio, IT governance o gobierno de IT, planificación, procesos de innovación, program management o gestión de programas. Y todo esto se puede agregar precisamente a la herramienta. ¿Qué quiero decir con esto? Un ejemplo muy fácil. Si voy a hacer un proyecto para desarrollar un nuevo producto, no sé, estoy trabajando en un banco y ahora se me ocurre que voy a sacar una tarjeta de crédito diferente. Entonces, dentro de la herramienta yo puedo agregar la aplicación de desarrollar un nuevo producto y entonces me va a dar una base de cómo guiar un proyecto para el desarrollo de un nuevo producto. Esto me da un valor muy grande. ¿Por qué? Porque me va a permitir entender, bueno, para hacer un proyecto que tiene que ver con el desarrollo del nuevo producto, cuáles serían las fases recomendadas, las actividades recomendadas y el seguimiento recomendado. Evidentemente yo tengo toda la potestad de tomar esa filosofía ya plasmada y personalizarla para cumplir con los objetivos que yo estoy buscando. Nada está escrito en piedra. Por otra parte, mejorar la productividad de la organización. Utilizar una herramienta PPM permite entonces predicción de los procesos a implementar, eliminar entrada de información no estructurada. Cuando voy a escoger la herramienta de PPM Live correcta, me va a permitir precisamente todos estos beneficios que hemos venido hablando. El tema aquí es, bueno, tengo que entender que tengo que escoger la herramienta correcta, una que me permita desarrollar todo lo que yo necesito. Y bien Live también hay un tema interesante porque puedo generar comunidades. Entonces, a nivel de proyectos puedo generar comunidades para proyectos de servicios, de nuevos productos, de ventas, de aplicaciones, de logística, de construcción. Y esto me va a permitir poder intercambiar información. Tengo una red en donde tengo compañeros en diferentes proyectos que están realizando productos o servicios similares al mío, entonces me permite a mí tener esa interacción. Podemos hablar también un poco de lo que es una exitosa implementación de Project Management, de Project Management, perdón, y lo que es oficina de proyectos.
Hay un tema muy importante, bueno, los beneficios comerciales potenciales son convincentes y entonces se ve tanto beneficio que realmente se adopta la filosofía de implementar una PMO. Hay un tema importante, Gartner Research, que es una de las empresas que hace investigación en el mundo, una de las más importantes, indica que, por ejemplo, cada vez que se implementa una PMO en la organización hay un 50% de que tenga un fracaso o en su primer intento. Esto porque no entendemos que la metodología es muy buena, pero necesitamos automatizarla en una herramienta. Y el otro tema es que la cultura de la organización a veces es tan complicada que no tenemos patrocinadores que nos soporten el proceso. Entonces aquí buscamos precisamente poder desarrollar en conjunto las dos cosas. Implementemos una metodología de gestión de portafolio robusta, pero automaticémosla. ¿Para qué? Para que entonces le podamos dar un valor en cuanto a la productividad y eficiencia de los procesos a la organización. ¿Qué es importante si yo decido implementar una gestión de portafolio en mi organización? Bueno, elegir un proveedor adecuado. Elegir un proveedor adecuado para que me dé tanto la metodología de gestión que voy a implementar como una herramienta sólida, completa y flexible que permite entonces adoptar de una forma exitosa esos proyectos. O sea, se busca ahorita más bien que utilicemos a los colaboradores, que les demos las herramientas que sean interactivas, que sean dinámicas, que tengan realmente features que den valor. Bueno, por acá termina lo que quería comentarles el día de hoy. Aquí tenemos una página de contáctenos. EPN Live está con sede en Estados Unidos, en California. Nosotros podemos hacer la gestión de cualquier una de sus demos, de sus herramientas, a través de PM360. Somos una empresa aliada a EPN Live, somos quienes gestionamos todas las relaciones comerciales para Latinoamérica. Es importante entender que EPN Live tiene diferentes enfoques. Puedo hacer gestión de trabajo, puedo hacer gestión de proyectos, gestión de portafolio, gestión de programas. Puedo comprar la suite completa. Tenemos filosofías de trabajo con diferentes especializaciones. Y nosotros como PM360, utilizando esta herramienta, básicamente definimos la consultoría necesaria para desarrollar esa gestión de proyectos, de programas y de portafolios en su organización. También les damos capacitación, todo bajo los mejores estándares del PMI. Inclusive somos educadores registrados, proveedores de educación registrados por el PMI. También somos consultores registrados por el PMI y tenemos a su disposición también outsourcing de recursos y le podemos gestionar sus proyectos. De mi parte, agradecerles su tiempo. No sé si hay preguntas.